Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de reflexión sobre el proceso electoral de Estados Unidos que hemos venido desarrollando junto con la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP, el Observatorio de los Estados Unidos y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta es la segunda sesión que hemos realizado. La primera fue el pasado 22 de septiembre, donde hubo un análisis sociodemográfico del proceso electoral estadounidense. Nos corresponde hoy hacer un análisis sobre la política exterior. En este tema son múltiples las variables que se pueden analizar. Podemos hablar de China, podemos hablar de la Unión Europea, podemos hablar del cambio climático, de la pandemia, de los organismos internacionales. Y para ello tenemos a dos invitados de lujo, a quien de inmediato procedo a presentar, el doctor Constantino Urkullu y el doctor José Ignacio Torreblanca. Don José Ignacio Torreblanca es profesor titular en el Departamento de Ciencia Política y de Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y doctor miembro del Instituto Juan March en Estudios e Investigaciones. Desde septiembre de 2018 es investigador principal y director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, un puesto que ya ocupó entre septiembre de 2007 y mayo de 2016. Anteriormente, desde 2004 y hasta julio del 2007, fue investigador principal área Europa en el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales. Desde junio de 2008 hasta junio de 2018 fue colaborador habitual del diario El País y desde junio de 2016 hasta junio de 2018 fue jefe de opinión y miembro de su consejo editorial. Don José Ignacio es autor de numerosas publicaciones acerca del proceso de toma de decisiones en la Unión Europea, la política de ampliación de la Unión y la política europea de España. Por su parte, don Constantino Urkullu Fournier es abogado y politólogo por la Universidad de Costa Rica, doctor en Sociología Política por la Universidad de París. Fue director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR durante el periodo 1979-1984. Ha sido profesor visitante de diversas universidades a nivel internacional y consultor especializado de organismos internacionales. Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, donde fue coordinador del Observatorio de Estados Unidos desde su creación en 2011 y hasta 2019. Es conductor del programa Desayunos de Radio Universidad. Don Constantino es también el director del Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo, CIAPA, y autor de múltiples publicaciones académicas sobre democracia y gobernabilidad. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en este ciclo de reflexión y de inmediato le paso la palabra al doctor Constantino Urkullu. Muchas gracias, Iliana. No le digo doña Iliana, porque será siempre mi exalumna queridísima de los primeros años que yo empecé a dar clases. Así es que es muy grato estar con usted hoy y es muy grato estar también con mi gran amigo madrileño José Ignacio Nacho Torreblanca, con el cual tenemos una amistad desde hace varios años, amistad fraterna y además compartida en nuestras visiones teóricas y prácticas sobre la política y la opinión pública en general. Bueno, sin más agradecimientos, introducciones y muestras de afecto, quería empezar, José Ignacio, con el tema de China en la política exterior de los Estados Unidos. Esto es lo que yo llamo un tema sistémico. ¿Por qué lo llamo un tema sistémico? Porque, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo? Pasamos del momento unipolar de los Estados Unidos en la década de los 90 al ascenso de China a partir del siglo XXI, pero también a la reinserción de Rusia, que afecta mucho el contexto europeo,
esté en estos momentos, como lo vamos a ver a lo largo de nuestra conversación, y, y a lo que algunos llaman a la conformación de un G2, otra bipolaridad, pero esta vez diferente a la de la Guerra Fría, porque es una bipolaridad sazonada con multipolaridad, regreso ruso, surgimiento de potencias medias en Turquía, por ejemplo, fortalecimiento de Irán, una consecuencia no deseada de la invasión norteamericana en su momento. ¿Y qué piensan estos dos señores, Biden y Trump? Yo diría que, aunque se ha hablado mucho, y no sé si estarías de acuerdo con eso conmigo, aunque se ha hablado mucho de la posición dura de Trump con relación a China, de el advenimiento de una nueva guerra fría, en estos momentos, y que se endurecerá más si Trump llegase. Yo pienso que si Trump llega, volverá a decir que quiere mucho a Xi Jinping y entrarán en otra negociación, porque las dos economías están muy interconectadas y una desconexión de ambas perjudica a ambos. Pero por ahora la posición de Trump es más dura. Biden es lo que en relaciones internacionales conocemos como un liberal internacionalista. Yo creo que con relación a China, a pesar de que hay un cierto consenso de enfrentar a China entre republicanos y demócratas en Washington, Biden ha denunciado las prácticas comerciales abusivas, pero también ha denunciado las violaciones a los derechos humanos en Xinjiang, y promoverá, como lo está haciendo Trump, y como se venía haciendo desde hace rato, el famoso Quad, Australia, Japón, India y los Estados Unidos, para crear un anillo de contención al desarrollo de China en el sudeste asiático. Será una posición firme pero moderada. Yo creo que retóricamente no será la misma. Ahora, esa es mi visión en este momento, Nacho. ¿Cómo estás viendo el panorama vos? Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias por esta invitación. Es un placer, de verdad, estar aquí con vosotros, con mi gran amigo, profesor Urkullu, Tino, y siempre me trae tan buenos recuerdos todo lo que tiene que ver con vuestro país, que estoy encantado de participar en este seminario, ¿no? Yendo a lo que me planteaba, yo creo que lo relevante aquí es cómo en el fondo, desde mi punto de vista, la elección de Trump descarriló un proceso de maduración estratégica de Europa hacia China, porque Europa tuvo durante mucho tiempo la visión pacífica, transformadora de China, creía de verdad que China se iba a transformar en una economía de mercado, que progresivamente se iba a democratizar, y para cuando los europeos empezaron a pensar que tenían que ser más duros, que tenían que mirar con mucho más cuidado lo que estaba ocurriendo en China, en lugar de tener esa alianza o esa entente con Estados Unidos, se encontraban con que Trump quería luchar una guerra comercial en dos frentes, ¿no? que de repente le parecían tan peligrosas las exportaciones de coche alemanas como China, a la que la Unión Europea ya estaba empezando a describir como un rival sistémico. Entonces el problema, yo creo que en esa transición de poder, si vamos o no a ver una trampa de Tucídides, estamos en ese momento de un gran relevo de poder, es que el poder que se está yendo de Occidente a Oriente, pero también de las reglas hacia el uso de la coacción y de la fuerza. Y tanto Estados Unidos como China parece que pretenden volver a un sistema de vasallaje internacional. Ni Trump ni Xi. Xi se quitó la careta también con respecto a lo que había sido el ascenso pacífico de China, y andan buscando sistemas de vasallajes en su entorno, ¿no? Y por eso, para todos, y no solo en Europa, pero también en el espacio latinoamericano, en muchas partes de África y de Asia, se está intentando ver cómo no te conviertes en el campo de batallas, cómo consigues ser un jugador en lugar del terreno, como decimos, ¿no? Un player en lugar de un playground. Porque estos quieren jugar, están convirtiendo todo lo que era sano, digamos, de la globalización, todo aquello que hacía la interdependencia recomendable, lo están convirtiendo en instrumentos de coacción, instrumentos de poder, desde la tecnología, las inversiones, las monedas,
el comercio, todo se ha convertido en un instrumento de poder en esa lucha, y ese mundo que yo creo que los europeos, pero también los latinoamericanos necesitamos, que es un mundo multilateral, lo vemos desmoronarse porque lo van vaciando. Uno lo vacía como Trump porque se retira de todas las instituciones y las socava, como la Organización Mundial de la Salud y otras, y otro lo vacía como China porque las captura para que sean inertes o inanes y funcionen a su servicio, ¿no? Y por eso nos encontramos, yo creo, en este momento de transición de poder tan complicado para los que todavía creemos en un mundo basado en reglas y no en la coacción bruta y desnuda, ¿no? José Ignacio, alguien describía, se me olvidó el autor, a Europa como un enano estratégico, en el sentido de que, bueno, a pesar de las modificaciones recientes en la estructura de sus instituciones, con la elección de la presidenta, pues Europa no ha logrado todavía articular una política exterior homogénea, ni tiene los medios de coerción militar suficientes como para actuar independientemente, a pesar de que Emmanuel Macron insiste en el desarrollo de esa fuerza. Y por otro lado, la administración Trump es divertido ver el cuadro macro en la medida en que en la administración Trump ha prescindido de las alianzas fundadoras del orden liberal internacional, la crítica a la contribución a la OTAN, la crítica, la retirada del Acuerdo de París del 2015, la retirada del acuerdo de Irán que fue acuerpado por los países europeos y por China. Y podríamos seguir citando en Asia la retirada del Tratado Transpacífico para el Libre Comercio, que era un elemento del giro de Obama para ponerle una contención comercial más inteligente que la contención militar. Pero, ¿qué espacio tiene Europa para jugar en esa gran confrontación entre los Estados Unidos y la República Popular China cuando su gran aliado se le retira? Probablemente mi visión se retira, critica a la NATO, critica a los europeos, se enfrenta a la señora Merkel, la famosa foto esta de la señora Merkel encarando a Donald Trump. Biden yo creo que va a tratar de restaurar algunas de esas alianzas y algunos de esos lazos multilaterales con los europeos. Es un hombre más volcado hacia el exterior que Trump, que está en retirada, como lo decías anteriormente. Ahora, ¿a dónde está el espacio para jugar de la Unión Europea? Tanto dentro de sus conflictos internos, Brexit, salida hacia el oeste, conflicto en el noroeste, en Belarus, sanciones contra Lukashenko, anexión de Crimea, sanciones, penetración de China en los Balcanes occidentales, bronca entre Turquía y Grecia el día de hoy, como lo mencionaba. ¿Puede la Unión Europea jugar un papel independiente o relativamente autónomo en escena internacional en medio de la confrontación de China y los Estados Unidos? Bueno, es que la presión estratégica que sufre en este momento la Unión Europea, fíjate que no solo es en el ámbito que señalas de Estados Unidos-China, donde podrías decir, bueno, esa es una liga muy grande para que yo juegue en ella y por lo tanto me quedo al margen, pero es que en el propio espacio regional europeo, ni siquiera como potencia regional, se encuentra con otra doble rivalidad, que es la que plantea Rusia y la que plantea Turquía a la vez, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos casi dos rivales sistémicos globales, pero también en el ámbito regional otros dos rivales que le plantan cara muy exitosamente a la Unión Europea, ¿no? Y una de las consecuencias, quizá, aunque para mucha gente decir esto, ¿no?, le llevan los demonios, como decimos, cuando se dice que Trump ha tenido algo bueno para Europa, es que nos está obligando a crecer, a madurar, a intentar, y Macron fue el que puso en marcha toda esta idea de la soberanía
estratégica o de la autonomía estratégica. Bueno, es un concepto complicado lo de la soberanía, también la propia autonomía, porque los europeos no quieren ser autónomos de América Latina, ni de África, ni de Asia, ¿no? Quieren tener su capacidad de poder decidir por sí mismos cuando sus intereses o principios no estén alineados con los de China y Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que más o menos todo el mundo entiende lo que los europeos quieren decir cuando hablan de autonomía estratégica, que es tener esa mínima capacidad de poder actuar sin permiso y sin tutela en algunos campos, ¿no? Se estaba empezando a construir un mercado de la defensa, es una política industrial europea, porque los europeos entendieron que sin una industria de defensa tampoco vas a ser siempre dependiente y subordinado de Estados Unidos. Y también, y de forma muy importante, intentando construir con aquello que la Unión Europea sabe hacer, que es la regulación, las normas. Se dijo, y con razón, y se dice que la Unión Europea es una superpotencia regulatoria. Lo hemos visto en el tema digital, cómo hasta qué punto las grandes compañías tecnológicas han acabado aceptando y están aceptando los reglamentos de protección de datos, el GDPR de la Unión Europea. Ahora va a haber un empuje muy importante de una ley de servicios digitales que parece que es mercado interior, pero que tiene unas consecuencias geopolíticas muy profundas, porque Europa quiere también diseñar su modelo tecnológico que no sea ni el de libertad absoluta de tráfico de datos por parte de las empresas, ni el chino tecnoautoritario. Es decir, ahí se está intentando abrir un espacio de soberanía tecnológica, porque no quiere ser una colonia digital, ni de Estados Unidos, ni de China con Huawei. Hay una serie de ámbitos muy interesantes donde los europeos están intentando encontrar su propio camino. No tenemos un Google europeo, pero sí que parece que estamos intentando sentar un principio como que los datos son de las personas, no son de las empresas ni son de los gobiernos, y ahí se abre esa tercera vía. Pero esto es algo muy incipiente, muy disputado. No todos los Estados miembros de la Unión Europea están ahí de acuerdo. Y si Trump repite, nos vamos a encontrar con un momento de la verdad importante, porque todo esto que hemos estado diciendo hasta ahora, 8 años de Trump, ya los europeos no podrán decir que esto fue un accidente, que todo el electorado tiene un mal día. Tendrán que acomodarse, adaptarse para vivir, ¿sabes? Como dicen nuestros amigos los cubanos, o te aclimatas o te aclimueres, ¿no? Cuando las cosas cambian, ¿no? Entonces, es verdad que Estados Unidos ya estaba cambiando. Obama ya estaba haciendo el pivot hacia Asia. Ya sabemos que Estados Unidos no firma la Convención del Mar o tratados multilaterales de crímenes, ¿no? Contra la humanidad. Muchas cosas. No somos ingenuos respecto a Estados Unidos. Estados Unidos se defiende y tiene su poder. Pero sí que es verdad que el daño que ha hecho Trump, precisamente por no buscar la entente con Europa a la hora de trabajar con China, ha sido muy sorprendente, porque los europeos estaban deseando ya tener esa conversación. En Alemania las cosas ya han cambiado. Los chinos ya se robaron toda la tecnología de todas las empresas europeas y por lo tanto, y encima ahora estaban invirtiendo en sectores estratégicos durante la crisis, capturando el puerto del Pireo, intentando aspirar también a controlar las facilidades estratégicas físicas y digitales en Europa, cuando los europeos no pueden comprar nada estratégico en China, ¿no? No hay reciprocidad en ese mercado, ¿no? A mí me parece que evidentemente Biden va a ser muchísimo mejor para la Unión Europea, solo por el cambio en el tono, pero también en la racionalidad. Explorará en qué cosas estamos de acuerdo, en qué cosas estamos en desacuerdo, y nos repartiremos la diferencia. No pasa nada, este es el conducto normal de la diplomacia. Es lo que no ha ocurrido hasta ahora, porque Trump no ha puesto nada encima de la mesa más que sanciones y unas políticas muy destructivas hacia la Unión Europea. Así que si gana Trump, maduraremos, como decimos aquí, a bofetadas casi. Si gana Biden, podremos también intentar hacer cosas más inteligentes, pero quizá nos relajemos un poco. Hay un tema que es muy importante para Europa, y donde, que es el del Medio Oriente, y donde hay diferencias entre Biden y Trump. Trump se apuntó, yo diría, una victoria, no tan victoria, pero por lo menos mediáticamente interesante, con lograr el acuerdo entre Israel y los Emiratos
Árabes Unidos, al cual después se le monta Bahrein, creo que era el tema. Y entonces, bueno, el Medio Oriente es muy importante para Europa. Yo diría que es el vecindario cercano en cierto sentido y se han visto afectados seriamente, no solo por el tema iraní, el desarrollo nuclear, etcétera, sino los refugiados de la guerra civil en Siria, 1 millón pararon en Alemania, otros quisieron ingresar a Europa, parados en Europa del Este por el señor Orbán, que es un personaje poco presentable, por lo menos para mí. Y sin embargo, Trump logra cimentar una alianza en torno a Arabia Saudita, Israel, los Emiratos, bajo la promesa de Israel de que no se iba a anexar una parte de Transjordania, ¿verdad? Entonces, eso significa, bueno, China ha estado presente, pero con un perfil bajo, diría yo. El gane de Trump no desplaza de alguna manera esta victoria diplomática, no desplaza de alguna manera a los europeos del contexto del Medio Oriente y los deja también de manos atadas, por más que el presidente Macron se haya ido al Líbano después de la explosión, que las fragatas francesas hayan cruzado algunos mensajes con las fragatas turcas. No disminuye esto el peso estratégico de Europa en el Mediterráneo Oriental. Sí, desde luego, porque la Unión Europea, que lleva abogando por una solución de 2 estados al conflicto israelo-palestino, al menos prácticamente desde la Declaración de Venecia, ¿no? En 1981, 80, no recuerdo si fue 80 o 81, pero en uno de esos 2 años la Declaración de Venecia, y da la impresión de que Estados Unidos simplemente, aunque haya tenido este éxito diplomático, pero no es un éxito que haya querido convertir en un acuerdo de paz para la región, sino simplemente en una victoria diplomática propia, con un plan de paz totalmente sesgado, que prácticamente yo creo que al final dice más de cómo Israel se ha convertido en el Estado 51, ¿no? En Estados Unidos, y cómo la alianza estratégica es entre la derecha israelí y el Partido Republicano, más que una alianza que busque proyectar estabilidad a la región, porque la verdad es que desgraciadamente para los pobres palestinos hoy ya no son ellos el vector de conflicto principal en la región, y desde luego, como se dice, es low hanging fruit, o sea, hacer un acuerdo de paz con los palestinos hoy sería relativamente fácil con mediación internacional, porque ellos ya no son el epicentro de todos los problemas. Y por lo tanto, a mí lo que me parece decepcionante de lo que quiso ahí hacer Trump es, en el fondo, habilitar y seguir habilitando las políticas erróneas de Netanyahu, sin a cambio conseguir incidir en lo más importante, que es el eje del conflicto ahora entre chiíes y suníes, entre Irán y Arabia Saudita. Eso es lo que desestabiliza todo, y por eso luego Irán se lo cobra en Siria y se lo cobra desestabilizando el Líbano y todas estas cuestiones. Eso es con lo que hay que tratar, y la denuncia de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, es mucho más grave esa retirada que traer a los Emiratos y a Bahrein a un acuerdo de reconocimiento con los palestinos. Eso es lo que me parece más grave. Pero es verdad que ahí la Unión Europea no ha sabido jugar, no ha podido. En Siria se ha convertido en un receptor de refugiados que casi se llevan por delante los sistemas políticos de muchos países de la Unión Europea, y al final acabó con un acuerdo vergonzante con Turquía, que fíjate, ni siquiera se pudo inscribir como acuerdo europeo. No pudo pasar por el Parlamento Europeo para ser ratificado, porque es un acuerdo bilateral entre Alemania y Turquía que paga el resto de la Unión Europea. O sea que ahí la debilidad estratégica, como pasa también con Libia, donde estamos siendo incapaces, ¿no? de manejarnos, y cada día Turquía y Rusia aprovechan esas debilidades para jugar ellos sus propias batallas
y convertirse, como hace muy bien Rusia en estos casos, pero Turquía también dice, yo me voy a convertir en parte del problema para que luego me inviten a la solución. Digo, hombre, claro, ¿no? Sería mejor que no crearas el problema en primera instancia, pero no hay nada como crear problemas para que luego te inviten a solucionarlos, ¿no? Y así andamos jugándole el juego a Rusia y Turquía, que nunca habían tenido una presencia tan fuerte en el norte de África, incluso con mercenarios, ¿no? Rusos en la El grupo región. Wagner. Claro, pero hemos visto que como la Unión Europea tiene un embargo de armas, pero forma al ejército de República Centroafricana, y luego cuando van a visitar cómo está el ejército, hay un ruso que les cierra la puerta de la base y les dice que ustedes no pueden pasar, porque nosotros les dimos las armas, ¿no? Los rusos, los europeos le dieron una formación, pero no armas, y los rusos se hicieron con aquello, ¿no? Como en muchos de estos sitios. Entonces, Europa tiene que tener, como ha dicho Josep Borrell, el alto representante, está bien ser multilateral, pero tienes que aprender a jugar o a hablar el lenguaje del poder y no a tener una mano atada en la espalda todo el tiempo. Nacho, tocamos el tema ruso y ese es un tema que divide a Trump y a Biden. Trump ha tenido relaciones cordiales con Putin, rechaza las acusaciones de que se pusieron de acuerdo la gente de su campaña con Rusia para debilitar a Hillary Clinton, quiere cooperación con Rusia, pero a la vez está de acuerdo con las sanciones que le pidió el Congreso norteamericano. Él sigue el tema de Crimea ahí y se le va, y del Donbass, el este de Ucrania, se le va a juntar, creo yo, si Rusia no resiste el envite de intervenir en Belarus, en Bielorrusia, se le va a juntar ese tema de alguna manera. Por su parte, a pesar de los coqueteos con Vladimir Putin, sobre todo recuerdo el encuentro de Finlandia, le ha dado ayuda militar a Ucrania y luego, sin embargo, y se ha retirado de los tratados de control de armas con Rusia, inclusive el tratado de cielos abiertos para vigilarse mutuamente en el desarrollo nuclear. Ahí va a haber una división importante que va a afectar a Europa si quedase Biden, porque Biden plantea como a Putin como un enemigo de la democracia occidental representativa, porque el concepto de Putin es la llamada democracia soberana, ¿no? Y, y señala que Putin ha estado empeñado en debilitar a la organización del Tratado del Atlántico Norte, en atacar al sistema electoral de los Estados Unidos e inclusive ha llegado a señalar Biden que Rusia está utilizando el sistema financiero occidental para el lavado de dineros de los oligarcas rusos y sobornar políticos en Occidente. Es decir, ¿qué papel juega la Unión Europea en ese contexto? Ayer hubo una decisión importante con relación a Lukashenko, que fue, creo que hubo algún tipo de sanciones con relación a eso, pero también Putin es un tipo osado, exagente de la KGB, que coquetea intensamente con el señor Orbán en Hungría, a quien ya se le olvidó que había sido un antirruso y anticomunista feroz. Eh, ¿Qué papel juega la Unión Europea en esta historia? Alemania, ambivalente, depende del gas ruso del Nord Stream, pero también tiene sus fricciones con Rusia por el caso Navalny. Y los rusos le están acusando que está apoyando a sus opositores. ¿Cómo interpretar, digamos, a Europa en ese contexto? Si es que hay una sola Europa actuando en ese contexto o hay diversas políticas europeas, porque, bueno, Macron ha tratado de jugar una posición diferente a la de la señora Merkel en ciertos momentos. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí la rivalidad no solo es geopolítica, que es muy importante porque Rusia tiene sus propios intereses y se quiere sentar en la mesa como un igual y hablarle de tú a tú a la Unión Europea. Ahí la rivalidad es también sistémica y eso hay muchos europeos que les costó mucho entenderlo, pero que yo creo que después del ciclo electoral que vimos desde el 16 hasta ahora, donde en todas y cada una de las elecciones que hubo intervino Rusia, con sus medios de comunicación, con Russia Today, con Sputnik, con redes sociales, magnificando todos los problemas
de populismos, radicalismos, xenofobias, intentando siempre en sus canales dibujar una Europa decadente, llena de fascistas, que se va a la extrema derecha o que está a punto de caer, las democracias siempre en colapso. Ha sido muy interesante, yo lo he vivido también desde un medio de comunicación, ver ese empeño sistemático de Rusia en destruir la Unión Europea y las democracias, debilitarlas institucionalmente, por una razón muy sencilla, para evitar que ese fuera el modelo aspiracional de las clases medias rusas, no solo para debilitarnos estratégicamente, sino para evitar que los rusos optaran por un modelo democrático liberal porque vieran que en Europa la democracia es fascismo, es mentira, está llena de extremistas, ¿no? Y eso yo creo que ha costado mucho verlo, pero afortunadamente los europeos ya han empezado a verlo, han empezado a tomar medidas contra la desinformación, porque ha jugado un papel muy negativo, incluso durante la pandemia, durante el coronavirus. La Unión tiene por fin una unidad estratégica, se llama East Stratcom, dedicada a seguir la pista de todos los bulos y estrategias de desinformación que Rusia practica sobre la Unión Europea. Y por lo tanto, ahí cuesta verlo, pero desacreditar nuestras democracias es una manera de hacer vivible o de hacer que perviva el propio régimen de Putin, ¿no? Y de eso nos llama mucho la atención cómo Trump, ¿no?, que es capaz de despotricar y hablar fatal de cualquier persona del planeta, nunca ha tenido el más mínimo roce con Putin, ¿no? Aunque luego por abajo haya seguido las sanciones por el tema de Crimea y todo eso, pero esa entente entre ellos es muy sorprendente. Y sobre todo una de las cosas que nos sorprende más es que Trump jamás reclamó la democracia ni los derechos humanos como un principio rector de la política exterior de Estados Unidos, cuando eso es una tradición muy americana de todos los presidentes de ser, ¿no?, la ciudad en la colina, de la promoción de la democracia, de gobernar por el ejemplo, la estatua de la libertad y todas estas cosas, ¿no? Nunca reclama Trump la democracia como el high moral ground, ¿no?, como la atalaya desde la que trabajar. Y en ese La frase sentido, era de Reagan, ¿verdad? The City on the Shining Hill, un político claro, conservador, ¿verdad? claro, y que venía de los peregrinos, ¿no?, de Massachusetts y de Pensilvania, ¿no?, que llegaban a Estados Unidos con la oración, ¿no?, del pastor de Winthrop y todo esto. Es decir, que Estados Unidos siempre jugó ese papel de excepcionalismo y Trump, curiosamente, se rebaja a ser otro hombre fuerte, ¿te acuerdas, como decíamos en España, otro espadón, ¿no? Sí. otro militar con el sable, ¿no? Él prefiere jugar en la liga de los espadones, de hombres fuertes, ¿no? Y por eso de Xi, Putin, Erdogan, Duterte, él se rebaja, y es inédito que un presidente de Estados Unidos se rebaje a ser menos, o por lo menos a ser un igual entre los demás, cuando nunca nadie lo practicó así. Y por eso es tan delicado Bielorrusia, Ucrania. Cada vez que un país de Europa Central Oriental ha intentado triunfar, emanciparse, no solo geopolíticamente, sino desde el punto de vista del sistema político, Putin lo ha aplastado, porque no puede consentir que haya un modelo alternativo, ¿no? Y eso se lo debe, y por eso el odio a Hillary Clinton, porque estuvo a punto de perderlas, o de hecho las perdió, se supone, ¿no?, las elecciones del 2010. Y ahí vio que Rusia se acababa, porque según él Rusia no puede ser una democracia porque sería decadente. Pero yo creo que los europeos ahora tienen mucho más claro qué significa Putin de lo que lo tenían hace 10 años, ¿no? Y eso es bueno. Alemania, fíjate, le costó mucho, pero ahora está en las sanciones por Ucrania, ¿no? No vamos a repetir los errores a lo mejor de Ucrania con Belarus, pero Belarus está manifestando porque no quieren ser como Rusia, y Putin sabe que si Belarus se convierte en una democracia, los rusos van a decir, oye, si mis primos rusos pueden ser una democracia, ¿por qué nosotros no? Nosotros no somos más tontos que los bielorrusos, ni más tontos que los ucranianos, ni más tontos que los polacos. Si ellos El pueden, efecto nosotros también. demostración. Claro, totalmente. El tema de Turquía, le hemos andado por encima. Turquía ha jugado un rol ambiguo
en estas ocasiones, en determinados momentos, bueno, al día de hoy pareciera que está en una especie de pequeña luna de miel con Trump, pero ya le compró el sistema de misiles S-400 a Rusia, a Putin, y eso pone en peligro los sistemas de defensa antiaérea. Los Estados Unidos suspendieron la venta de los F-35 a Turquía, y Trump pareciera que de nuevo cede, y esto obviamente es muy metafórico y casi poético, a la tentación de su sentirse atraído por los hombres fuertes. La sobrina de Trump escribió un libro que yo he empezado a leer a pedacitos, pero ella dice que eso viene, esa tentación de alguna manera viene de que el padre de él era un hombre tiránico, y que entonces estaba fascinado con esa imagen del hombre tiránico, sin querer hacer psicoanálisis de la política, pero me parece que hay algo de eso en esa relación ambigua con Turquía. Bueno, de pronto me arreglo con Turquía, que me está causando problemas en el Mediterráneo occidental, con Grecia, que es un aliado tradicional de Estados Unidos y de la Unión Europea, que se lo arrebataron de las manos a la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, mantiene unas relaciones cordiales con Erdogan. La Unión Europea apoya a Grecia, la Unión Europea tiene roces significativos con Erdogan. ¿Cuál crees que sería la posición del Partido Demócrata en ese contexto hacia Turquía y en el contexto de un mejoramiento de sus relaciones con la Unión Europea, de la relación transatlántica con la Unión Europea? ¿Podríamos esperar que un gobierno de Biden oscilara más hacia el lado griego y pues debilitar los lazos actuales que tienen con Erdogan y con Turquía? Yo creo que ahí lo más trágico, porque eso ha sido un coste en vidas y de reputación de Estados Unidos, fue el abandonar a los kurdos de la manera en la que lo hizo, porque los kurdos habían sido, ¿no?, los más leales aliados de Estados Unidos, el bastión de lucha contra el ISIS, no solo en favor de Estados Unidos, sino en favor de toda Europa y todo el mundo civilizado, ¿no? Y la manera en la que Trump los dejó en la estacada, ¿no? Retirándose de las bases y dejándolos expuestos tanto a Assad como a Erdogan, yo creo que ha sido terrible, ¿no? Hay quizá pocos precedentes, no sé, quizá pues a lo mejor en Vietnam en un sentido, pero Vietnam del Sur al final era un régimen mucho más sucio, ¿no? O sea, Vietnam cuando Estados Unidos lo abandonó. Yo creo que eso ha sido muy difícil de digerir y va a tener muchísimas consecuencias, porque muy poca gente va a volver a confiar en Estados Unidos, o va a costar mucho restaurar la confianza. Y luego, para los europeos que tienen una relación muy complicada con Turquía, desde la unión aduanera, pero también porque se le hizo la promesa de que iba a ser miembro, y es un matrimonio que no se materializó, pero ninguno de los dos quiere romper el compromiso, porque ninguno de los dos quiere ser el que pague el coste de haber roto el compromiso. Y entonces andan ahí en una ficción de que sigue siendo Turquía, imaginemos, ¿no?, un país candidato a la adhesión a la Unión Europea, cuando todos sabemos que es más posible que se hiele el infierno que Erdogan entre, o que Turquía entre en la Unión Europea, ¿no?, en los próximos 100 años seguramente, ¿no?, o 50. Bueno, ya sabes que en relaciones internacionales hay que hacer siempre, Tino, predicciones que vayan más allá del horizonte vital de uno, para que no se la pueden a uno someter al cobro. O sea que siempre tienes que decir esto no pasará en 100 años, así no hay problema, ¿no? Lo importante es que no estés tú para ver la predicción fallida, pero es una relación que se deterioró por completo, aunque estamos condenados a entendernos, porque además, fíjate, cometimos un error, que es convertir o darle a Turquía la llave de la espita del flujo de refugiados hacia Europa. Y le dimos esa llave y 6.000 millones de euros, ¿no? Y claro, en política exterior uno juega con las cartas que le reparten, ¿no?
y esa carta es una válvula. Y Erdogan pues, sabe que puede utilizar esa válvula para subirte la temperatura de la política interior. La inmigración en Europa como en Estados Unidos es la línea de corte de la política exterior y la interior, es por donde atraviesan y entran todos los populismos. Y bueno, pues cada vez que, como hemos visto en el último enfrentamiento con Grecia, hemos visto a la policía turca de camuflaje y al ejército subiendo y pagando los autobuses para lanzar a los refugiados contra la frontera, ¿no? Y por lo tanto la Unión ha dejado que la inmigración se convierta en un instrumento de chantaje político. Y por lo tanto la propia Unión Europea está muy desnuda porque no puede aplicar, no puede decir tengo zanahorias y tengo garrotes, ¿no? Solo puede poner zanahorias encima de la mesa. Y por eso quiere desescalar el conflicto, apelar continuamente a las partes. Francia está muy enfadada porque le desafió y en pleno Mediterráneo y porque tiene ese enfrentamiento, pero la Unión Europea sabe que no va a sacar nada en limpio de un enfrentamiento, ni siquiera con sanciones, porque las sanciones una vez que las pones, bien, has tenido mucho éxito en las sanciones, pero te puede pasar como con Ucrania, ya nunca más las puedes levantar porque nunca consigues cambiar la conducta, ¿no? Ujú. Y por eso se anda en esta idea, sobre todo Berlín anda en la idea de la desescalada, Francia en la idea de la escalada y los demás intentando ver qué hay en medio de las dos cosas. Eh, Saliéndonos un poco de Europa y después tal vez podemos volver sobre el tema del desarrollo del nacionalismo y la extrema derecha en Europa, pero para un poco bailar a un ritmo mucho más variado, ¿qué te parece si entramos a América Latina? Y le entramos al tema de, bueno, ¿cuál es la visión de la administración Trump en estos momentos y su visión futura? Bueno, tenemos, Biden lo acusa que está centrado en el tema venezolano. Acaba de elegirse el presidente del BID, un consejero cercanísimo de Trump, y Mauricio Claver, Clavel. y este señor pareciera que lleva la misión de orientar la concesión de préstamos en el sentido de que le pareciera a los Estados Unidos hacia la región. Hace unos años atrás, durante el secretariado de Estado de Rex Tillerson, Trump volvió hacia atrás, no solo atacando a Venezuela, no solo atacando a Cuba, donde Obama había tenido una apertura significativa, sino que dijo explícitamente en un discurso en la Universidad de Texas en Austin, dijo, la doctrina Monroe está vigente, en contraposición a lo que había dicho el antiguo secretario de Estado, el señor Kerry, que dijo que la doctrina Monroe era obsoleta, o sea, la doctrina que excluía a otras potencias de la zona a inicios del siglo XX, 1823, el presidente James Monroe, y luego reafirmada con el corolario Roosevelt a inicios del siglo XX, que marcó el derecho de los Estados Unidos para ellos de intervenir cuando quisiesen en la política interna de los países norteamericanos en nombre de la estabilidad y de mil cosas más. La última intervención fue contra Noriega por los temas del narcotráfico. Biden pareciera tuvo a su cargo durante el gobierno de Obama la responsabilidad de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, que partía de una visión, a mi juicio, muy inteligente y era, bueno, para impedir la migración de los ciudadanos del Triángulo Norte, lo que tendríamos que hacer es desarrollar esos países para que la gente no se quiera venir a Estados Unidos. Y bueno, eso lo dirigió Biden. Cabría esperar, si Biden gana las elecciones, que ese punto de vista prosperara dentro del aparato de la política exterior de los Estados Unidos y que fuera menos extender la frontera de los Estados Unidos hasta la frontera entre Guatemala y México, que es lo que ha hecho la administración Trump para impedir el flujo migratorio. Y la otra gran crítica de Biden ha sido, bueno, que
la política hacia Venezuela es una política sin columna vertebral. Y yo pues leí esta crítica y no me convencía mucho, decía, bueno, esto es parte de la retórica de campaña. Y he estado leyendo el libro de John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, y contando qué fue lo que pasó cuando supuestamente en un fin de semana se iba a caer Maduro y los militares se iban a rebelar y Trump estaba empujando eso a través de Pompeo y de la CIA. Y bueno, Bolton estaba esperando, eso viene, ya está montado y resulta que donde no funcionó la cosa, Trump se retiró porque algo le llamó más la atención en ese momento. O sea que pareciera que podríamos esperar nosotros los latinoamericanos que la política de una administración Biden va a ser una política más vertebrada, más articulada, más tomando en cuenta los factores internos, menos impulsiva que la actual que lleva adelante Trump y sobre todo una política impulsada por Marco Rubio, senador cubano-americano, por Mauricio Claver Carone, que era el asistente en el Consejo de Seguridad Nacional y ahora presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Es posible pensar un regreso a la era Obama en la política de los Estados Unidos hacia América Latina? Bueno, pues deberíamos estar en esa agenda o pensarlo así, ¿no? Porque coincido contigo que ahí el papel de Estados Unidos como estabilizador o como refuerzo del eje democrático liberal, pero no de una manera zafia y torpe como para usarlos de ariete a unos países contra otros, ¿no? Sino porque América Latina hay muchos momentos que están encrucijadas en los que necesita un socio que la acompañe y la acompañe desde el respeto y desde la ayuda. Fíjate ahora con la pandemia, qué papel hubiera podido hacer Estados Unidos si hubiera habido en Estados Unidos alguien que creyera que la pandemia era un problema y que no asimismo también fuera otro negacionista en Washington, ¿no? Pero ¿qué papel podía haber jugado Estados Unidos de ganarse la confianza de mucha gente en América Latina con ayuda, con tantos programas que podía haber puesto en marcha para mantener el continente, o por lo menos a flote, cuando sabemos que es uno de los que está siendo peor golpeados por la crisis, ¿no? A mí hay una cosa que me llama la atención, como tú señalabas, es AMLO. Es decir, el hombre que todo el rato saca pecho contra los poderosos, ¿no? Que dice constantemente que él va a reivindicar a los débiles y a los pobres, ¿no? El hombre que ayer escribió, ¿no?, esta semana pasada al Papa para decirle que la Iglesia se disculpe por el pasado, pero él el presente parece que le da igual, porque se humilla de una manera tan evidente con Obsecuente con Trump. Trump. ¿Eh? Sí, es decir, el tipo que es la representación del poderoso que te humilla en público, que te dice que eres un delincuente y un violador, y a ese ni una palabra, ¿no? Ni una palabra más alta que otra, ¿no? Sumisión absoluta y control de fronteras, como tú has señalado, al otro lado, ¿no? Para poderle taponar y hacerle el servicio. Yo creo que eso es una cosa incomprensible o que en México no sé cómo AMLO consigue navegar por encima de eso, porque no entró en ninguna polémica, que tampoco hacía falta, pero yo creo que tenía que tener esa política mucho más firme de plantarle cara a Estados Unidos o a Trump en alguna de estas cosas, ¿no? Cuando sabemos que esa relación de interdependencia entre México y Estados Unidos ha continuado y continuará, y además de la manera en la que Trump alimentó el racismo y empeoró las condiciones de vida de millones de mexicanos en los propios Estados Unidos, ¿no? Con deportaciones, un montón de cosas. Y entonces AMLO le anda pidiendo a la corona española que se disculpe por el siglo XVI, ¿no? Pero observando todas las sedicias que hace Trump a los mexicanos hoy, dentro y fuera de México, en silencio absoluto. Eso me parece absolutamente incomprensible, ¿no? Y luego, como tú señalabas con Venezuela, de nuevo, ¿no? Le hizo creer a todo el mundo, a mucha gente en América Latina, a la propia oposición venezolana, que les iba a respaldar. Le hizo creer a Guaidó que con el apoyo de Estados Unidos ya todo iba a ser cuesta abajo y que iba a haber un proceso de cambio. Y lo dejó tirado a Guaidó en el fondo.
porque, por supuesto, por la vía militar se dio cuenta que no podía hacerlo, pero luego no ha invertido en crear una alianza de democracias que pudieran respaldar a Guaidó. Y hoy la situación de Guaidó pues, es insostenible, la oposición dividida, Capriles intentándolo por su cuenta. Y yo mucho me temo por los pobres venezolanos y la pobre oposición venezolana, que si Trump gana, de repente un día le dará la ventolera de bajarse a Caracas y, como hizo con Kim Jong, hacerse Sí. la foto, ¿no? Y dejará tirados completamente a toda la oposición y dirá, Maduro es un gran tipo, ¿no? Otro hombre fuerte, ¿no? Si gana, imagínate, ¿no? Entonces, eso es muy triste porque tiene consecuencias sobre las vidas de millones de personas, millones de refugiados que se salieron, se marcharon del país, los expulsaron, torturas, todo esto, ¿no? O sea, tienes crímenes de lesa humanidad documentados por Naciones Unidas y tú ni siquiera ya haces una retórica que signifique nada y que está completamente vacía. Y eso sí que es verdaderamente penoso por parte de Estados Unidos porque va a terminar de hundir su reputación. Ni siquiera ese poder que tenía a veces de imponer las cosas o de dar un puñetazo encima de la mesa para mover las cosas. Entonces vio y asiste todo el mundo a cómo Cuba se captura un país entero como Venezuela con reservas de petróleo y la mitad es Cuba, la otra mitad el narcotráfico. Y esas dos cosas que son cruciales para Estados Unidos, ¿no? O que siempre lo fueron, ¿no? Tú lo conoces bien, ¿no? El comunismo y las drogas, ¿no? Son los dos peores Sí. enemigos de Estados Unidos en la región y les ha dado un estado entero en Venezuela, ¿no? Y hasta hizo, bueno, estamos volviendo a la época del macartismo y esas declaraciones en contra de Kamala Harris realmente son escalofriantes, ¿verdad? Escalofriantes en el sentido de que, bueno, está bien de que no sea socialista, que estén enamorados del mercado, que sigan los libertarios en Estados Unidos idolatrando a Hayek. A mí eso no me preocupa, pero decir que una senadora con esos antecedentes es comunista solo porque a él se le ocurrió, ¿verdad? Es, lo que nos augura, y aquí voy a un tema que ya vos habías tocado con anterioridad, lo que nos augura es que si hay guerra fría con China, llámese como se llame, a mí la denominación no me gusta, yo creo que es rivalidad entre superpotencias de una nueva naturaleza, pero bueno, si esa rivalidad se acentúa, nosotros nos vamos a transformar, es mi visión, no sé cómo lo verás vos, pero mi visión es que nos vamos a transformar en un campo de batalla entre esas dos grandes potencias. Pompeo acaba de recorrer la región diciendo que se cuiden de China porque la inversión china lleva costos políticos. No dijo cuáles eran los costos políticos. En otros lados lo que ha dicho es que los chinos endeudan a los países, por ejemplo, como en Sri Lanka, los hicieron construir un puerto y se dejaron, no pudieron pagar la deuda los srilankeses y entonces ha advertido sobre las malas consecuencias económicas. Aquí, en el viaje a Brasil, Guyana, Suriname y Colombia advirtió sobre los costos políticos. Y aquí pasó en Costa Rica en un determinado momento y advirtió muy claramente contra el peligro chino. ¿Vos crees que nosotros nos vamos a transformar en uno de los campos de batalla si ese antagonismo bipolar de naturaleza nueva crece y se agudiza? Sí, yo creo que sí, porque desde luego en el campo de las inversiones, tanto en inversiones físicas, infraestructura, que fue la primera oleada que vosotros conocéis también, habéis vivido también en América Latina, y ya esa oleada de inversiones en infraestructuras físicas, bueno, pues fue aceptable porque al final eran cosas tangibles, no parecía que vinieran asociadas a un modelo político y bueno, venían bien financiadas. Bueno, el continente siempre estuvo endeudado, que más da endeudarse de China que endeudarse de los mercados. Ya tenías una tradición de endeudamiento, que luego hemos visto que las condiciones de deuda de China eran igual de malas. Y luego, como les está pasando ahora en África, cuando se les intenta llamar a conferencias de donantes, pues ellos no aceptan las reglas del juego. Pero a mí me preocupa más la segunda oleada de infraestructuras porque son las digitales.
porque ahí China sí que se está ganando el futuro. Y una vez que controlas, porque tú le puedes expropiar a alguien en una autopista o un campo de fútbol o un puente, ¿no? Te lo hizo el chino, pero te lo quedaste tú y tú sabes operarlo y tú sabes manejarlo. Pero si China te hace todo el backbone, ¿no? Todo el soporte de tu desarrollo tecnológico en 5G, en inteligencia artificial, para los próximos 30, 40 años, estás absolutamente vendido a ellos, ¿no? Y eso es lo que Estados Unidos ahora mismo se ha dado cuenta, ¿no? De que no es un problema de que tu teléfono móvil o celular, como decís allí, sea de Huawei o sea de no sé quién. Es que toda la red de inteligencia artificial va a hacer que todas tus fábricas, todos tus sistemas se comuniquen unos con otros y tengas un gran potencial de empleo, de desarrollo industrial y que tu próxima revolución industrial alguien pueda hacer un apagado porque tú no controlas cómo funciona, ¿no? Es como si no supieras, estuvieras en el siglo cuando estás electrificándote, ¿no? A finales del 19, principios del 20 y tú no supieras cómo funciona la electricidad. Hay un tipo allí que solo él sabe cómo funciona y la inteligencia artificial es la electricidad. Y si no sabes cómo funciona, eres una colonia del tipo que la maneja. Y por eso Estados Unidos y China van a tener este enfrentamiento tan fuerte en tecnología. Estados Unidos ya lo ha visto y eso va desde los semiconductores a los estándares, al 5G y todo eso. Fíjate a Alemania y en Europa cómo nos están apretando las tuercas con 5G y con Huawei. Y eso que nosotros tenemos a Ericsson y a Nokia y tenemos una alternativa para no, porque Estados Unidos no la tiene todavía. Pero yo creo que sí, que América Latina va a ser, desde luego lo está siendo África, pero también el resto de Asia. Y ahí es donde tenemos que conseguir, y yo soy ahí, estamos intentando hacer del European Council on Foreign Relations algo de trabajo en esa línea, de cómo conseguir que América Latina, Europa, Asia, fundamentalmente India y Australia, las democracias, intenten tener una autonomía digital o un modelo de desarrollo que puedan ellos gobernar y no ser gobernados con él, ¿no? Bien, y ahí entramos en un gran tema que tiene que ver mucho con la Unión Europea y no te voy a cansar porque son ya las 11 de la noche en Madrid, aunque está empezando la vida ahí, aunque con el confinamiento no creo que estén la gente mucho en la calle, pero de las cosas que siempre me han gustado de España es el gusto que tiene la gente por salir a tomarse las cañas, ¿no? Claro, Pero somos callejeros. qué bueno. Y aquí hemos heredado algo de eso. Pero yo quisiera traer dos temas finales, José Ignacio. Uno, el tema del libre comercio internacional, que ese es un tema que ha generado gran parte de la contradicción entre China y los Estados Unidos. Bueno, China exporta, los norteamericanos compran, China se trae bonos del tesoro de los Estados Unidos y de pronto Trump dice, no, 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 ya no vas a exportar más, te pongo tarifas. Los chinos le ponen tarifa a los 100,000 millones de dólares que exportan los Estados Unidos en contraposición a los 500,000 o 600,000 que exportan los chinos hacia los Estados Unidos. Pero esa interconexión de las economías, bueno, yo siento que y pienso de que esa desconexión es muy difícil para ambos. Ya solo las tarifas le han encarecido toda una serie de productos de consumo a los consumidores norteamericanos. Y hay una discusión en Estados Unidos sobre eso. ¿Qué rol puede jugar Europa en esa nueva redefinición del comercio internacional, en el comercio internacional liberalizado, en la globalización entendida en el sentido económico? ¿Se puede meter Europa en esa pelea o es un escenario o un objetivo muy difícil de alcanzar para los europeos? Yo creo que ahí hay algo curioso y es que Estados Unidos, Trump se embarcó en batallas del siglo XX en torno al comercio de bienes
y de cosas físicas y tangibles. Ahí se comportó como el constructor que sabe de acero y que sabe de las cosas que hacían y que, bueno, son todavía una parte sustancial del comercio internacional, y evidentemente intentó barrer para casa y poner sanciones y todo esto, ¿no? A mí lo que me preocupa es que el próximo enfrentamiento comercial que va a dominar un poco la conversación, especialmente entre Estados Unidos y Europa, y eso puede que sea incluso con Biden, con Trump será feo, pero con Biden de todas maneras habrá mucha tensión, es que los europeos estamos pensando en dos cosas que van a ser muy problemáticas para Estados Unidos desde el punto de vista comercial. Uno es el impuesto al carbono en frontera, el Carbon Adjustment Tax, y los impuestos digitales. Esto fundamentalmente va a tener un impacto muy grande sobre aquellos que se salen o no cumplen con normas o estándares medioambientales europeos. Y para Trump, desde luego, esto será visto como una guerra comercial si se pone en marcha, si él sigue. El hecho de que los europeos, si estamos descarbonificando nuestra economía, tenemos que tener este impuesto frontera, porque si no, lo que tú estás dejando de emitir lo estás reimportando por el otro lado, y además necesitas financiar tu descarbonificación, que va a ser muy costosa y muy complicada. Y yo creo que esto para Estados Unidos, sobre todo para una administración republicana, puede ser un casus belli muy importante. Y fíjate que en digital pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que el valor de bolsa y de capitalización, ¿no?, de Google, Amazon, Facebook y Apple supera todo el valor de la bolsa europea, ¿no?, de las cotizaciones bursátiles de todas las empresas europeas, ¿no? Y no hemos sabido todavía, y estas empresas no pagan impuestos Wow. en Europa. Entonces, ¿cómo hacemos que paguen impuestos estas empresas? En la OCDE esto no avanza, y los europeos lo van a acabar haciendo probablemente unilateralmente, pero tienen que hacerlo porque necesitan acabar con este sistema tan injusto que hace que Apple tenga montañas de cash aparcadas, ¿no?, en Irlanda y otros países, y que de eso no se beneficie nada, ¿no? Entonces a mí me preocupa que incluso con una administración demócrata, estas dos cosas que los europeos necesitan hacer por razones existenciales van a generar muchísimo conflicto con Estados Unidos, mucho más incluso que con China o con otros. Y la OMC no funciona. Está desarticulada y desarbolada. Ni siquiera Estados Unidos quiso poner árbitros, la OCDE no funciona, y o pactamos, si no pactamos este tipo de impuestos nuevos, que no creo que los pactemos, yo creo que las cosas se van a poner bien feas. Ahora, el gran comerciante y exportador europeo se llama Alemania y exporta mucho a Sí. China. ¿Ah? Me decían que la clase media china depende de esos vehiculitos Volkswagen alemanes. ¿Cuál será la posición en ese contexto de desconexión, desglobalización, globalización arrepentida? ¿Cómo jugará Alemania este juego, José Ignacio? Bueno, ellos han empezado a darse cuenta de que el desacoplamiento de China va en serio, y que durante un tiempo pensaron: Alemania tiene el futuro resuelto gracias a China porque ellos van a comprar todo lo que hagamos nosotros. Y ¿no?, si haces una cuenta muy simple de estas, como dicen, back the envelope, ¿no?, calcula, ¿no?, el crecimiento de la clase media en China, cuántos BMWs y cuántos Mercedes son, ¿no? Pues no, es una cantidad infinita con respecto a la capacidad de producción de Alemania. Entonces yo creo que los alemanes pensaron que Alemania les iba a resolver su futuro, porque ellos les iban a exportar todo este tipo de bienes, incluso que los iban a poder fabricar dentro de China. ¿Qué han hecho los chinos mientras tanto? Invertir en baterías, en coches eléctricos, en desarrollar sus propias industrias. Y entonces yo creo que los alemanes están dando cuenta de que la clase media, las nuevas clases medias chinas, no van a tener vehículos alemanes, van a tener vehículos chinos. Y van a ser eléctricos, van a tener sus propias tecnologías, etcétera, etcétera. Porque China se está desacoplando tecnológicamente. Y los propios industriales alemanes se dan cuenta de que ellos invirtieron tanto en hacer estos automóviles, invertir en la parte física del automóvil, de la seguridad, del ensamblaje, que olvidaron que el vehículo del futuro va a ser una caja de 4 ruedas con muchísima tecnología digital.
y es en lo que no estaban invirtiendo los alemanes, sino que eso lo está haciendo con vehículos autónomos, otros fuera, ¿no? Pero yo creo que ese desacoplamiento de China, que además va con inversiones estratégicas en Europa y sin reciprocidad, a los europeos ya se dieron cuenta de esto, ¿no? Y si ves los papeles que están haciendo y la comunicación de la Comisión sobre China, hemos visto el juego, como decimos en las cartas, y por eso necesitamos sentarnos en la mesa con China y hablar y cambiar la conversación. Ya no es qué les vendemos a nosotros a ellos, sino en qué condiciones de reciprocidad podemos funcionar. Bueno, lo voy a dejar aquí, José Ignacio, para que descanses y también porque yo creo que ya Ileana tiene preguntas para nosotros y nos debemos a nuestros estudiantes y a nuestros investigadores. Estupendo. Y bueno, no te quiero cansar mucho. Además, de que ya no puedes salir en la noche a tomarte tu cañita y me siento culpable un poco de eso. Así es que pasamos a Ileana a ver qué nos tiene reservado como preguntas. Me tomaré algo a tu salud de todas maneras, no te preocupes, aunque sea en casa. Igual. Ileana. Bueno, muchísimas gracias a ambos por su participación y sus exposiciones. Tenemos varios comentarios de agradecimiento a ambos, que muy interesantes las exposiciones y los análisis. Y aparte de eso hay una consulta que la voy a evacuar de una vez y es de Luis José Solís, que dice que si esta grabación queda disponible, efectivamente va a quedar en el Facebook del CIEP para el quien quiera reproducirlo. Dicho esto, entonces me voy a las consultas puntuales que nos han hecho. Es una de la señorita Mariana Cerdas, quien dice: me gustaría saber qué implicaría el reacomodo de las relaciones de Estados Unidos y China para Centroamérica y el Caribe, que tiene que ver algo con lo que ya se comentó. Y luego tenemos otra de Stephanie Jiménez Oviedo, que dice: quisiera preguntarle a Ignacio cómo es que la crisis de COVID-19 ha incidido sobre el Brexit. ¿Dónde está el proceso ahora y cómo afectaría la salida de Trump en las elecciones? Hay una más también, dice también es de Stephanie Jiménez. Desde hace décadas, especialistas en relaciones internacionales vienen hablando del fin de la hegemonía estadounidense, pero esta nunca pareciera llegar. ¿Constituye la crisis del COVID y la administración Trump un capítulo del fin de esa hegemonía? ¿Qué lo hace diferente de todas las otras ocasiones en que ha pasado esto? Yo creo que les puedo dejar con esas por el momento. Ok, tal vez le pasamos la segunda a José Ignacio, que es la más concreta, y yo agarro después la de Centroamérica. Adelante, Nacho. Yo creo que las dos tenían que ver con COVID y Brexit y Trump, ¿no? Desde luego, los líderes populistas son los que han quedado más expuestos por la pandemia, porque pusieron de manifiesto sus incapacidades, su falta de fe en las instituciones, su falta de fe en los expertos, en la toma de decisiones de una manera sometida un poco a la evidencia y a la verificación, la división y separación de poderes. Eso quedó muy de manifiesto. Boris Johnson reaccionó como Trump también sobre la base de impulsos que tuvo que ir corrigiendo sobre la marcha, ¿no? También es verdad que la pandemia ha sido muy difícil de gestionar para todo el mundo. Tampoco es que el resto de las democracias lo hayan conseguido hacer de una forma tan ejemplar. O sea que al final el problema de la pandemia es que ha disminuido la confianza de los ciudadanos en la política y en las instituciones, prácticamente en todos los sistemas políticos, ¿no? Aunque algunos los expuso más porque hicieron su particular dosis de locuras. Desgraciadamente el Brexit es irreversible y muchos pensamos que como era una mala idea no iba a ocurrir porque en algún momento se impondría la racionalidad, pero esa racionalidad no termina de llegar nunca
y Boris Johnson sigue empeñado en pensar que puedes hacer dos cosas incompatibles a la vez. Y es que o estás en el mercado interior o no estás en el mercado interior, pero no puedes estar en el mercado interior y a la vez no estar en el mercado interior por el tema de la frontera con Irlanda, y en algún sitio tiene que estar tu frontera. Si no quieres tomar esa decisión y no quieres dibujar una frontera, pues quédate en la Unión Europea, porque ahí desdibujamos y eliminamos las fronteras. Esto lo entienden los alumnos de, ¿verdad, Tino?, de Unión Europea, el primer curso con la primera explicación. Es decir, que eso es de lo que se trata de la Unión Europea, el desarmar las fronteras interiores entre los estados. Si tú las quieres rearmar, pues no puedes decir que no querías hacerlo, ¿no? Y por eso todo ese cúmulo espantoso de contradicciones en el Brexit. Y luego hay quien dice que además Boris Johnson se quedó también tocado físicamente, y lo que no se sabe si es bueno o malo, porque si se le bajó el tono, pasa un poco como con Trump, ¿no?, que es mejor que no cumpla las promesas que hace, ¿no? Es el único político, Trump, que estamos muy contentos de que no cumpla sus promesas, ¿no? Yo voy a contestar la del reacomodo. Lo primero es que del reacomodo de las relaciones entre China y Estados Unidos y su efecto en Centroamérica, yo pienso que no hay reacomodo. Lo que hay es una agudización de las contradicciones, sean demócratas o sea republicanos, eh, por, de alguna manera por la llamada el efecto Tucídides. Yo no le llamaría la trampa, porque la trampa de Tucídides es que irremediablemente van a la guerra. Yo no creo que no estamos en eso, ni que esa es la ruta en este momento, pero sí el efecto Tucídides es muy claro. Es decir, cuando Esparta y Atenas se enfrentaron en el Peloponeso, siglo IV, siglo V, ya no recuerdo exactamente, lo que sucedió fue que la potencia del statu quo, la potencia hegemónica, la potencia dominante, que era Esparta, reaccionó en contra del ascenso de Atenas. Y bueno, el que ha escrito sobre esto, que es Graham Allison, un libro muy interesante que hay que leer, hicieron el estudio de 16 casos históricos, y de los 16 casos, 14 casos donde hubo una potencia del statu quo enfrentada a una potencia emergente, todos terminaron en la guerra. Bueno, ese determinismo histórico yo no me lo trago como científico social, pero realmente hay se señala una tendencia interesante en esto. Por eso yo digo que lo que hay es un una aceleración de las contradicciones entre ambos eh, grandes países y superpotencias. ¿Y cuál es ese hecho fundamental estructural ahí? Que los Estados Unidos han sido hegemónicos durante 70 años, pongámoslo también eso con cierta relatividad, porque existía la Unión Soviética, no fue un mundo dominado enteramente por los Estados Unidos, fueron contrabalanceados por la existencia de otra superpotencia de signo diferente, pero lo que está ocurriendo es de que hay una potencia que emerge y otra que es la del statu quo, y la historia nos enseña que siempre va a haber reacción del que domina hacia el que le disputa de alguna manera su lugar preeminente. Y esto tiene que ver con la otra cosa, lo de la hegemonía. Ciertamente se ha hablado mucho a lo largo de los años de que los Estados Unidos iban declinando, ¿ah? Iban declinando, y esto sobre todo se habló cuando Japón tuvo una ascensión tremenda, y entonces se dijo, es que ahora los japoneses van a ser los amos del mundo, y resulta que por una serie de factores estructurales internos del Japón, eso no sucedió. Podría suceder que los chinos también se quedaran a medio camino en ese ascenso. Su meta es llegar a ser la primera potencia, por lo menos económica del mundo en 2035 o 2049, cuando festejen el primer aniversario de la fundación de la República Popular China. Eso podría ocurrir. El envejecimiento de la población en China, las distancias entre las zonas costeras y las distancias y las zonas del interior. Hay toda una serie de factores en economía china y en la sociedad china que podrían impedir que ese ascenso continuase siendo vertiginoso. En el momento actual,
no pareciera que ese ascenso se ha desacelerado, sino que más bien han reaccionado de manera interesante después de la pandemia y en la pandemia. Entonces, yo lo que sí creo, mi visión que yo tengo del mundo, no sé cómo lo verás, Nacho, es que los Estados Unidos no seguirán siendo tan hegemónicos, pero perderán algunas posiciones no por declive propio, aunque podría haber algunos factores, sino porque hay otros actores que ascienden con fuerza propia y se les nivelan. Es una multipolaridad nivelada después de un dominio hegemónico muy grande. Tal vez lo que más resume este punto de vista es una frase famosa de Obama que dijo, los Estados Unidos no pueden resolver todos los problemas del mundo, pero los problemas del mundo no se pueden resolver sin los Estados Unidos. O sea, yo creo que esto ejemplifica muy bien el mundo más o menos inmediato que podemos visualizar pronto. Es decir, los Estados Unidos van a seguir siendo poderosos, van a seguir teniendo un ejército el más fuerte del mundo, su economía se ha disminuido o por lo menos ha sido empatada y será empatada por la economía china, pero yo no veo una caída del imperio americano. Eso es creo que son buenos deseos de parte de algunos que todavía sueñan con las nuevas auroras, pero yo creo que, o con asaltar los cielos, como es el nombre de tu libro, pero esa es mi visión sobre este tema. No sé qué pensás vos. Bueno, que realmente, como tú dices, no hay determinismo. La trayectoria es la que es y está clara, pero por ejemplo hemos visto que hay un giro dentro del régimen que es el poner fin a un sistema de sucesión de liderazgo que era bastante exitoso y que, aunque en China no había división de poderes, pero no todo el poder estaba concentrado en una persona y por lo tanto sí que había una élite competitiva que competía entre sí. Y aunque no hubiera elecciones, pero se permitía que hubiera discrepancias, grupos de poder y que tuvieran que pactar por lo menos el siguiente sucesor, etcétera, ¿no? Y ese sistema de limitación de mandatos era muy virtuoso. Sin embargo, lo que ha hecho Xi, deshaciendo ese sistema, intentando, o ya sabemos, ¿no?, quedarse de forma vitalicia, probablemente tenga una semilla de destrucción sobre el sistema más grande de lo que pensamos, porque les llevará a cometer muchos más errores. Y lo hemos visto en la pandemia. Realmente esta nueva actividad china por estos jóvenes nacionalistas, diplomáticos, que se han dedicado a utilizar las cuentas de Twitter de las embajadas para imitar a los rusos siendo muy agresivos, ha sido un boomerang que se ha vuelto completamente en contra de China. Y te recomiendo, lo hemos sacado en una encuesta que hemos hecho durante la pandemia. La imagen de Estados Unidos en Europa se ha desplomado, pero la de China también ha sufrido, ¿no? Porque esta estridencia de China tampoco ha sido positiva. Y yo creo que la concentración de poder en manos de Xi empoderará a su vez a los más nacionalistas, los más locos, los más descabellados, que ya le querrán atornillar a Taiwán, le querrán atornillar a Hong Kong, a todos los vecinos, y ese tipo de nacionalismo chino hasta ahora sosegado, en el momento en que se traslade de forma tan agresiva al exterior, probablemente generará lo que Tino decías, ¿no? Un contrapeso global regional que acabe obligando a los chinos a sentarse a la mesa e intentar buscar una coexistencia dentro de su poder. Pero este sistema de vasallaje que ellos pretenden imponer al mundo y en la región, yo creo que no va a ser posible porque el mundo ha crecido mucho y es muy diverso y ellos nunca van a ser tan poderosos como para dictar las reglas a todos, ¿no? Ok, bueno, no sé si tenemos tiempo para una pregunta más. Yo creo que sí, hay una que hicieron sobre el rol de los Estados Unidos en el nuevo contexto, en el contexto actual, pero creo que ha sido respondida por ustedes dos con sus recientes reflexiones. Y Mariana Cristina nos dice, muy interesante el análisis, se habla del impacto de la política exterior de Estados Unidos, China y Rusia en las regiones o en otros actores. ¿Qué impacto tienen estas relaciones hacia lo interno
y si se da un cambio en la línea de acción de China y Rusia en caso de que gane el Partido Demócrata. ¿Cuál sería la influencia de estos dos países hacia el diseño de políticas internas, como lo han sido las políticas proteccionistas en comercio que implementó Trump? Esa es la pregunta. Y bien Nacho, difícil, ¿verdad, Tino? sí, pues son muchas cosas a la vez. Yo ahí me quedaría con una cosa, y es que no terminamos de saber, porque Hillary ya empezó con esto, que es adoptar un discurso proteccionista, no tan fuerte ni tan disparatado como el de Trump. Pero la reacción de los demócratas en Estados Unidos pensando que ellos dejaron tirados a las clases trabajadoras, que la globalización perjudicó a esa base electoral y que los trabajadores de los estados centrales del medio oeste estadounidense que tendrían que haber votado demócrata votaron a Trump. Yo creo que ahí hay un problema de diagnóstico y de confusión que pasa en general en todas las izquierdas, también en Europa, ¿no? Que nunca saben si es que se fueron demasiado a la derecha o que simplemente sus votantes se fueron a la derecha y por lo tanto da igual que ellos se vayan a la izquierda porque ya no los van a encontrar allí nunca, ¿no? Ese es un debate que tenemos también en España, que tenemos en Francia, que tenemos en muchos países, porque las clases trabajadoras migraron hacia la derecha populista y por lo tanto, bueno, ya sabe Tino, podríamos hacer un seminario entero sobre esto, pero a mí mi duda, y por eso yo siento responder con una pregunta abierta, es que si los demócratas piensan que la manera de recuperar su base electoral perdida es adoptando ciertos elementos de esta agenda unilateral y proteccionista, entonces las cosas serán mucho más difíciles internacionalmente que si piensan que la responsabilidad de los demócratas es sostener un orden abierto que beneficie a mucha más gente, ¿no? Y no lo tengo muy claro, no tengo muy claro por dónde van a respirar. Yo nada más me voy a referir a eso para que dejemos a José Ignacio que se vaya a descansar después de un día intenso. Miren, la frase de Trump de Let's make America great again es una confesión de derrota. Es una confesión de derrota porque supone que alguna vez fueron grandes y ya no lo son. Y entonces busca explotar ese sentimiento de pérdida de las clases trabajadoras, del cinturón del óxido que le llaman en los Estados Unidos, de los estados desindustrializados que constituían la base electoral tradicional del Partido Demócrata. Entonces, ¿qué han querido hacer los demócratas? Bueno, acercarse otra vez a esa base industrial y entrar en afirmar a su base electoral de los estados azules, que son más bien clases medias profesionales, los jóvenes con algún grado de radicalización política. Y vos decías que no veías por dónde venía el asunto. Yo tengo una sospecha en una frase que utilizó el otro día Joe Biden. Dice, yo no voy a decir la frase Let's make America great again, porque yo creo que América nunca ha dejado de ser grande, dice, pero sí en el campo económico voy a usar una frase. Todo lo que fabriquemos tiene que decir Made in America, hecho, no hecho en China, sino hecho en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso es tocar cierto orgullo de esas bases electorales de trabajadores industriales desplazadas por el efecto global de la globalización de alguna manera. Me parece que, sin embargo, tienen que guardar un equilibrio muy delicado porque dijiste una idea clave. No van a encontrar a sus votantes porque ya se fueron. Y yo me recuerdo con algo que pasó en Francia hace algunos años, no con la señora Marine Le Pen, sino con su padre. Y el padre de la señora Le Pen, que era un tipo enteramente rechazable y no presentable en ningún caso, cuando vino una de esas primeras elecciones donde se manifestó el fenómeno populista,
yo vi la geografía electoral de la ciudad, del área parisina. Y todo el norte parisino eran los bastiones electorales del Partido Comunista, votaron por el señor Le Pen. ¿Y por qué votaron por el señor Le Pen? Porque ya la economía francesa se estaba transformando de una economía industrial pesada, llamémoslo así, que era lo que había generado el gran Partido Comunista francés, ya se había transformado la estructura de clases en unas clases metidas en economía del conocimiento, en economía de servicios. Entonces, ya esas nuevas clases tienen que ser conquistadas con otro tipo de mensaje. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Eliana, dejamos a José Ignacio que se vaya a tomar una cañita. No te escucho, Eliana. Perdón, que había apagado el micrófono. Sí, está bien, démosle permiso. Bueno, pues con su permiso. Tenés permiso para ir a la Plaza Santana. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad, ha sido un gusto facilitar este intercambio entre ustedes y también entre las personas que nos siguieron en la transmisión. Les doy muchas gracias en nombre de las tres instituciones y por último voy a cederle la palabra a Juan Manuel, que les va a informar sobre las dos futuras actividades que quedan en este ciclo de análisis. Muchas gracias, doctor Urkullu, muchas gracias, doctor Torreblanca, y le cedo la palabra a Juan Manuel. Muchas gracias, Ileana, y muchas gracias a Constantino y a Ignacio por acompañarnos hoy y dar este análisis tan interesante, muy pertinente, ¿verdad?, para estos tiempos llenos de incertidumbre que estamos viviendo, pandemia, Donald Trump, eso es esto en nombre del CIEP, también del Observatorio de los Estados Unidos, que es parte del CIEP y yo lo coordino. Bueno, también agradecerle al público presente e invitarles para las próximas dos conferencias que tenemos con el IFET del Tribunal Supremo de Elecciones. La próxima va a ser el martes 27 de octubre, en 2 semanas, a las 5 de la tarde, y ahí nos va a acompañar la analista Nuria Marín. Ustedes seguramente la conocen bastante, ella sale con mucha frecuencia en medios, y el doctor Hugo Picado, que es el director del IFED, por aquí nos está acompañando también. El tema de esta conferencia es análisis preelectoral, sistema electoral y proyecciones electorales. Luego, la última conferencia, la cuarta de este ciclo que comenzamos en septiembre, va a ser el martes 10 de noviembre, también a las 5 de la tarde. Y el tema de esta es el análisis de los resultados. Nuevamente vamos a tener a Constantino Urkullu y a Tatiana, y por otra parte a la analista Tatiana Benavides, que bueno, ella está en Estados Unidos y nos va a acompañar a través de este medio. Esa conferencia la va a moderar el doctor Hugo Picado. Bueno, por último, nada más, bueno, esas son las conferencias que tenemos con el IFET, pero nada más también decirles, aprovechar este espacio y decirles que el próximo jueves también con la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, el Observatorio de Estados Unidos está haciendo otro análisis de los debates presidenciales. Eso es a las 6 de la tarde, si tienen gusto de asomar, presentarse un rato. Entonces, muchas gracias y les deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Un gran abrazo a todos.